Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a ver la clase de compresión de datos. Eh, Vamos a centrarnos más que nada en ver otros algoritmos de compresión. En los videos teóricos de la clase eh, están explicados, digamos, los conceptos básicos de teoría de la información y, digamos, un poco explicando los canales de comunicación, Shannon, bueno, la complejidad de Kolmogorov y la inducción también de Solomonov, y hay como toda una introducción con algunas cosas, digamos, un poco teóricas y algunas cosas también medias como voladas, ¿no? Que también dan una conexión entre el tema de compresión y el tema de machine learning. Hoy vamos a centrarnos un poco más en distintos algoritmos de compresión que bueno, digamos, hace varios años nosotros dábamos muchísimas más clases de compresión de datos, eran varias clases, 4 o 5 de clases, veíamos en profundidad varios métodos y hasta los trabajos prácticos en su momento quizás te tocaba implementar un compresor. Hoy lo vemos más por arriba con mucha menos profundidad. Pero bueno, digamos, intentamos que por lo menos tengan una noción general del tema, algún conocimiento un poco más particular de algunos compresores y bueno, y si les interesa puedan investigar por su cuenta y aprender más. Sí, después la presentación está para bajar, linkeo directamente el video de la clase. En general, digamos, los compresores lo que, digamos, tienen que usar algún algoritmo para comprimir, ¿no? Entonces, utilizan distintos modelos de compresión que pueden estar basados en distintas heurísticas o distintos conceptos. Y hay una buena parte de los compresores que, para armar estos modelos de compresión, se basan en probabilidades, ¿no? Entonces, se pueden identificar una categoría de compresores donde los modelos que utilizan están basados en probabilidades, ¿no? Bueno, y como estaban los videos teóricos, uno cuando utiliza un modelo de compresión probabilístico, uno puede calcular la entropía de los datos y entonces de esa forma lo que encuentra es el valor teórico en base a la entropía mínimo que puede llegar a ocupar esos datos, ¿no? O sea, la entropía da una noción de la cantidad de información, ahí hacemos la diferencia entre información y datos. Datos, digamos, información sería la parte importante de los datos, ¿no? Y, digamos, toda la parte redundante, si a los datos le sacamos los datos redundantes, nos daría la información de esos datos, ¿no? Y, los compresores que vemos en la materia son compresores sin pérdida de información. ¿Por qué? Porque vemos también otra categoría grande de compresores que son los compresores con pérdida de información, que ustedes pueden conocer como los compresores de imágenes, JPG, PNG, donde uno logra comprimir una imagen, ¿no? O los MP3 en sonido, ¿no? Donde uno logra comprimir una imagen o comprimir un sonido, pero pierde cierta información, ¿no? Uno puede ser que sea muy bueno y que la información que pierda sea poco notoria, ¿no? Como en el caso de una imagen y un JPG, uno puede ajustar la pérdida de información para que casi sea imperceptible a los ojos, ¿no? Que digamos, la información que se pierda, el ojo casi no pueda distinguir esa pérdida de información. Entonces, digamos, para esos casos donde digamos, la información que estamos tratando pueda ser, digamos, interpretada con cierta pérdida de información, son totalmente válidos, pero a veces, digamos, no podemos comprimir datos y perder cierta información, ¿no? No sé, tenemos una base de datos y
y no queremos perder algunos registros o que los datos de algún registro queden mal, ¿no? O sea, hay casos donde no podemos darnos el lujo de poder perder información, ¿no? En esos casos debemos utilizar uno de estos compresores sin pérdida de información. Y entonces, si volvemos al tema, cuando tenemos un compresor estadístico, o sea, basado en probabilidades, un compresor, ahí tenemos como límite de compresión el que da la entropía, ¿no? La entropía nos da la cantidad de información de ese mensaje, o si estamos comprimiendo un archivo de ese archivo, y nos da el límite que podemos comprimir un archivo, lo que sea, con un compresor estadístico. Hay que tener en cuenta que es para un compresor estadístico. Si usamos otro modelo, bueno, correrán los límites del modelo que utilicemos, ¿no? Y también lo que hay que tener en cuenta es que, digamos, la versión más simple de un compresor estadístico tiene en cuenta, digamos, la ocurrencia de bytes, ¿no? Entonces, de bytes independientes, donde uno puede llegar a tratar de mejorar el modelo utilizando contextos. ¿Qué son contextos? Contextos es no solo tomar las probabilidades de los bytes en forma independiente, sino es tomar en cuenta la probabilidad de un byte, pero cuáles fueron los bytes anteriores, ¿no? Entonces, de esta forma tomamos probabilidades de 2, 3, 4 bytes juntos, y de esa forma tratamos de mejorar nuestro modelo, ¿no? Entonces, podemos tener entonces compresores con modelos probabilísticos de contexto cero, que sería que no tienen en cuenta ningún carácter anterior, ningún byte anterior, y toma las probabilidades de los bytes independientes, o de orden 1, de orden 2, de orden 3, orden n, si tenemos en cuenta estos contextos, ¿no? Para las probabilidades. Y también hay compresores que no usan un contexto fijo, sino que usan contextos variables, que en base a ciertas reglas intentan comprimir con el contexto que le dé la mayor probabilidad posible. O sea, siempre queremos comprimir un byte con un modelo que le dé a ese byte la mayor probabilidad posible, porque mayor probabilidad significa que estoy emitiendo menos bits, ¿no? O sea, las cosas más probables siempre se emiten con menos bits, ¿no? Entonces, si uno logra utilizar un modelo que tiene mayor probabilidad para lo que está intentando comprimir en ese momento, va a estar emitiendo menos bits y por consiguiente logrando un mejor nivel de compresión. ¿Dudas hasta ahora? Y bueno, digamos, hay muchos compresores estadísticos. En los videos está explicado un poco los árboles de Human, que digamos, ¿qué pasa? Cuando uno trata de armar una codificación para comprimir un archivo, hay ciertos problemas. Por ejemplo, en los videos utilizaba una cantidad fija de bits para cada código, ¿no? Entonces, digamos, no sé, tengo tantos posibles, entonces uso, no sé, en el ejemplo de los videos usaba 3 bits, ¿no? Entonces, codifico en esos 3 bits y entonces después sé que cuando leo todos los códigos son 3 bits, ¿no? Pero bueno, ahí desperdicio un montón de espacio, ¿no? Entonces lo que quiero es poder emitir los códigos más, los bytes más probables con un código que sea lo más chico posible, y los menos probables con algo más grande. Total, no me interesa porque los voy a estar emitiendo poco, ¿no? Y entonces, si uno trata de armar algo así, los códigos van a quedar variables. Entonces, no es tan simple hacer códigos que sean de tamaño variable y que después sean
fácilmente decodificables, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo códigos hay un código que, no sé, mide 2 bits, y otro mide 4, y otro mide 6, y otro mide 8, el descompresor, ¿cuántos bits tiene que leer para saber qué código es? ¿De a cuántos bits va leyendo? No queda claro, ¿no? ¿Cuántos tengo que leer, no? Y digamos, si podemos tener, leo un byte completo y trato de ver qué código tengo ahí, pero capaz hay códigos que se solapan y que, no sé, un código, tenemos, no sé, código CO1 y tenemos el código CO1, ¿no? Entonces, si estoy leyendo un descompresor y tengo CO1, ¿qué es eso? ¿Son 2 veces el CO1 o es el CO1, ¿no? Entonces, no es tan trivial tener códigos de tamaño variable. Y entonces Huffman viene a resolver dos problemas. Primero, el problema de tener códigos que sean fácilmente interpretables cuando se intenta descomprimir. Para eso lo que usa son códigos que son prefijos, donde ningún código, digamos, la parte inicial de un código no corresponde a ningún otro código. Entonces, no hay forma de que el descompresor tenga digamos, no pueda saber a qué código corresponde cierta parte de ciertos bits. Eso lo resuelva Huffman de la manera que arma los códigos. Y la otra cuestión que resuelve Huffman es de asignarle un tamaño más chico a los códigos más probables, a los caracteres, a los bytes más probables. Y eso está explicado en los videos, por eso no lo vamos a repetir acá, y la idea es ver acá cosas que no estén explicadas en los videos, donde, digamos, básicamente lo que se hace en Huffman es ir armando de los nodos hojas, uniendo las hojas que tengan una frecuencia menor, y de esa forma ir juntando nodos hasta llegar a la raíz, y luego la codificación de cada código es digamos, la navegación en el árbol hasta llegar a ese nodo, ¿no? Esto está explicado en el video y no creo que sea necesario repasarlo, pero si hay dudas avisen y lo vemos un poco. ¿Se entiende Huffman cómo arma el árbol y cómo codifica a los caracteres? Sí, parece en el video, está bastante bien explicado. En las hojas pone los más frecuentes y va agarrando de a pares y después los va juntando y va poniendo después los menos frecuentes hasta que los va sumando todos. Claro, en realidad empieza con todos los caracteres y con su frecuencia y va juntando de a los menores. Entonces, lo que va juntando a menor y hasta llegar a la raíz, ¿no? Entonces, de esa forma, los caracteres que son altamente probables van a quedar con una codificación corta y los que son poco probables van a quedar con una codificación larga. Bueno, bien, entonces si eso quedó claro, mejor y avanzamos con los otros. ¿Y cuál problema hay con Huffman? Digamos, el problema con Huffman es que, primero, una cosa para aclarar, y antes de pasar, que creo que está en la siguiente slide, que esto también es genial, que hay, digamos, métodos de compresión que son estadísticos y otros que son dinámicos. Estáticos y otros que son dinámicos. Estáticos quiere decir que hago una pasada a todo el archivo que estoy comprimiendo, calculo las probabilidades de los caracteres, me armo mi modelo, ¿no? Y
y luego comprimo. ¿Está bien? O sea, necesito hacer una pasada para hacer todo el cálculo de las probabilidades y luego con esas probabilidades comprimo todo el archivo. ¿Qué pasa con estos casos cuando es estático? Necesito, de alguna forma, indicarle al descompresor cuáles son las probabilidades que usó el compresor para comprimir, porque si no tiene esta información no va a poder descomprimir los datos, no sabe cómo armar el mismo árbol si estamos usando Huffman para descomprimir los mismos códigos, ¿no? Entonces, cuando usamos un compresor estático, necesitamos pasar la tabla de frecuencia de los caracteres, guardarlos en el, o sea, el archivo comprimido va a ser el archivo comprimido en sí, los códigos emitidos por el compresor, más la tabla de frecuencia de todos los caracteres para que el descompresor empiece armando el mismo árbol, o sea, pueda armar el mismo árbol que utilizó el compresor para comprimir. ¿No? Esto es importante porque si no, digamos, el descompresor no puede hacer magia, tiene que saber cuáles fueron las codificaciones que se usaban para cada código, ¿no? Entonces, lo hace en base a la tabla de frecuencias y de esa forma construye el mismo árbol que el compresor. ¿Y qué es importante también? Como digamos, tengo códigos de longitud variable, también tengo que tener cuidado de, digamos, de marcar bien cuándo es el fin del archivo. ¿Por qué? Porque como yo no puedo guardar medio byte en el disco, ¿no? Entonces, quizás del último byte del archivo comprimido me sobró medio byte y tengo que poner algo ahí porque no puedo guardar medio byte. Tengo que tener cuidado de que eso después no sea interpretado por el descompresor como algún código más que no existía en el archivo original, ¿no? Entonces, cuando el método es estático es fácil porque la cantidad de caracteres a emitir del archivo original es la sumatoria de la frecuencia de todos de todos los bytes en la tabla de frecuencia que se incluye en el archivo comprimido, ¿no? Entonces yo tomo en cuenta la sumatoria de las frecuencias, el descompresor va contando cuántos bytes va emitiendo y cuando llega a la cantidad a la sumatoria de las frecuencias dice basta, ya terminé, este es el archivo original y termina. Más allá de que le quede algunos bits en el último byte del archivo comprimido. ¿Se entiende? Y entonces tenemos los métodos estáticos. Después, por otro lado, tenemos los métodos dinámicos. ¿Cuáles son los métodos dinámicos? Son los que no hacen una pasada inicial en todo el archivo para hacer el cálculo de las probabilidades, sino que van ajustando las probabilidades a medida que van apareciendo cada byte distinto, ¿no? Entonces empieza suponiendo, digamos, en la forma más naive, la forma más ingenua, suponiendo que todos los bytes son equiprobables, ¿no? O sea, si comprimo de a byte, va a suponer que las 256 variaciones de un byte tienen la misma probabilidad, le va a asignar 1 sobre 56 a cada una y va a comenzar con un árbol equiprobable para todos, ¿no? Y a medida que van emitiendo, o sea, van apareciendo cada carácter, le va sumando una frecuencia a ese carácter para ir ajustándose a los datos. Esto tiene de bueno, digamos, como que va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo de los datos, pero una cosa importante es que al ser dinámico y al partir de un árbol equiprobable, no necesita guardar la tabla de frecuencia. El descompresor va a empezar también con el mismo árbol equiprobable y entonces nos evitamos tener que guardar la tabla de frecuencia. Directamente el descompresor va a empezar también con el mismo árbol que empezó el compresor sin suponer, digamos, sin tener que calcular la frecuencia. Y aparte otra ventaja es que podemos estar comprimiendo un canal de comunicación a medida que se pasan los datos, ¿no? O sea, podríamos estar
digamos, queremos comprimir la información que se pasa por una red, ¿no? Y no podemos esperar a que llegue toda la información, tomar todos los datos, calcular frecuencia, armar el modelo y comprimir. No tiene sentido, ¿no? Entonces, si estamos comprimiendo un canal de comunicación, lo tenemos que hacer con un método dinámico que a medida que van pasando los datos, va cambiando la coeficiente y va ajustándose, y del otro lado el descompresor hará exactamente lo mismo y va a poder dar también, a medida que va recibiendo la información o los datos, si está comprimido sería la información, va devolviendo, digamos, descomprimiendo lo mismo que había recibido el compresor del otro lado, ¿no? Y bueno, esto que empiezan suponiendo todos los bytes equiparables también da a algunas mejoras de algún compresor en algunos casos, ¿no? Porque quizás para algunos casos no es lo mejor suponer a todos equiparables, ¿no? Entonces, un compresor quizás que está optimizado para comprimir texto, ponele, puede suponer que no son todos los caracteres o los bytes equiparables, puede darle digamos, más probabilidad a ciertos caracteres que sean, digamos, alguna letra en especial, y si estoy comprimiendo texto, sé que algunos bytes no se usan o se usan muy poco, ¿no? Entonces, si uso un compresor que esté, digamos, planteo un compresor que esté especializado en comprimir texto, podría tener un modelo inicial distinto de la versión genérica para comprimir cualquier archivo, que es, supongo, todo equiparable. Y otra cosa importante es que, digamos, como acá no tengo la tabla de frecuencia y no puedo calcular cuántos caracteres tenía en el archivo original, tengo que de alguna forma codificar el fin del archivo. O sea, de alguna forma le tengo que avisar al descompresor: hasta acá llegaste, ¿no? Y en esa hay como distintas opciones que, bueno, depende de cada caso. Una opción muy simple, digamos, es agregar como digamos, un código adicional, si estoy usando Hussman, en el árbol de Hussman, que sea el EOF, el fin del archivo, ¿no? Entonces, es un código que lo tengo ahí en el árbol, que seguramente va a ocupar bastante bits, porque va a aparecer una sola vez al final del archivo. Y entonces, cuando terminó el archivo, lo que hago es comprimir ese código de end of file, del fin del archivo, y se lo mando digamos, lo guardo en el archivo, y entonces el descompresor, cuando esté descomprimiendo, en un momento va a llegar con los bits en el arbolito y va a llegar el nodo del fin del archivo, y ahí sabe que terminó, y termina y devuelve el archivo original. Hay otras técnicas como rellenar el último byte digamos, por ejemplo, bit ceros, ¿no? Si yo pongo en el último byte bit ceros y un 1, y después va la información verdadera, digamos, el descompresor sabe que tiene que leer tantos bits ceros hasta el 1 y eso lo descarta. Pero bueno, tiene algunas cositas que si justo el archivo comprimido ocupa un byte completo, debería agregar un byte completo más para digamos, con 2 ceros y un 1 para que, digamos, que pueda sacar esta información el descompresor, ¿no? ¿Qué más? ¿Se entendió la diferencia de estáticos y dinámicos? Muy bien. Bueno, y entonces, ¿cuál era el problema de Hussman? El problema de Hussman es que no puede emitir una cantidad no entera de bits, ¿no? Emite, digamos, de a bits, y entonces cuando la entropía de algún carácter daba que era 2,5
2,1, tiene que emitir 3 bits. No puede emitir 2 bits porque o sea, no puede emitir 2,1 bits porque no tiene forma de emitir ese pedacito y entonces va a estar perdiendo nivel de compresión porque no logra emitir códigos con la entropía porque no puede emitir códigos no enteros de bit. Y acá lo que aparece es la compresión aritmética. Y la compresión aritmética es como un concepto medio, fantástico al principio, ¿no? Porque la compresión aritmética es comprimir un archivo en un número. Es como, no se entiende, ¿no? Pero, digamos, es que el resultado de la compresión aritmética es un número. Y yo a partir de ese número devuelvo el archivo original, ¿no? ¿Y cómo es que funciona la compresión aritmética? O sea, porque, digamos, este es un número, pero es un número que vamos a ver que va a tener digamos, va a ser un número gigante donde va a tener una cantidad de dígitos muy grande, ¿no? O sea, pero el conceptualmente es comprime un archivo en un número. Conceptualmente es eso. Y tampoco vamos a, digamos, si uno quiere implementar un compresor aritmético, no es que va a poder, listo, comprimo, agarro, digamos, no sé, estoy usando cualquier lenguaje de programación y voy a usar no sé, el tipo numérico que tenga punto flotante, lo que sea que tenga ese lenguaje y voy a comprimir ahí. No, porque me explota enseguida, ¿no? O sea, cuando uno implementa compresión aritmética, va a estar como, no va a utilizar un número, sino que va a ir guardando de a bits a medida que digamos, que ese bit ya no cambie más, o sea, que ya el número, digamos, representado en binario, me vaya quedando con un, digamos, un número, digamos, en la parte decimal más menor, digamos, de la que ya quedó definida, ¿no? Si vengo conceptualmente, ¿no? El número de la compresión aritmética es de entre 0 y 1, ¿no? Entonces, cuando yo ya estoy en el 0,3, mi número final va en 0,3 y después empecé a definir el otro dígito, si es un 1, si es un 2, si es un 3, lo que sea, ese 3 ya lo puedo guardar en el archivo comprimido porque sé que eso no va a cambiar, ¿no? Esto que estoy comentando en decimal en realidad es en binario, ¿no? A medida que cada bit ya está definido, si es un 1 o un 0, eso es lo que va guardando en el resultado del archivo hasta que termine de comprimir todo. Y acá hay un ejemplo muy chiquito como para que se entienda un poco, donde tenemos un archivo que sería SABACA, y entonces en base a eso se arma el modelo de compresión, ¿no? Donde acá sería estático, donde utilicé, digamos, calculé la frecuencia de cada carácter y en base a eso calculé la probabilidad, ¿no? Y entonces tengo que la A, como aparece 3 veces, tiene probabilidad 0,6, la B 0,2 y la C 0,2, ¿no? En este caso sería un modelo de orden cero porque no tiene en cuenta los contextos, ¿no? Sino que voy tomando la probabilidad de cada byte por separado. Y el compresor aritmético parte de un intervalo del 0 hasta el 1, ¿no? Parte de ese intervalo. Y lo que va a hacer va a dividir el intervalo en base a la probabilidad del modelo que está utilizando, ¿no? Entonces, le va a asignar un mayor intervalo a los caracteres más probables, porque vamos a ver que, digamos, va a tener una relación entre cuánto más chico es el intervalo
que necesito emitir, o sea, del carácter que estoy emitiendo, y cuántos bits me estoy emitiendo, porque, digamos, no, o sea, si en el caso extremo que la A fuese probabilidad 1, ¿no? Entonces, si tengo, digamos, si es todo el intervalo, no emito nada, ¿no? Ese sería el caso extremo, ¿no? Y en el caso este que tengo 0,6, el número, o sea, el intervalo que estaba desde 0 a 1 lo estoy achicando poco, ¿no? Lo estoy achicando a 0,6, pero en los otros casos, digamos, lo estoy achicando mucho más, entonces quiere decir que el número este del resultado lo estoy, digamos, ajustando más que lo que tenía, ¿no? Entonces siempre, digamos, voy a darle, digamos, más intervalos a los caracteres más probables. Entonces lo separo los intervalos en base a las probabilidades, ¿no? Le asigno 0,6 a la A, 0,2 a la B, 0,2 a la C, ¿no? Entonces voy a tener a carácter con sus límites de su intervalo, ¿no? Y entonces, cuando estoy comprimiendo, lo que voy a hacer es expandir el intervalo del carácter que estoy comprimiendo, ¿no? Acá tengo una primera A, entonces lo que voy a tener después es el intervalo de la A, o sea, el intervalo de 0 a 0,6. Bueno, y una vez que tengo el intervalo, yo nunca usé el whiteboard que tiene esto. ¿Eh? A ver, ¿pueden entrar ahí al link este de... ¿No? ¿Apareció algo o no? Ah, capaz porque lo estoy compartiendo. ¿Yo puedo entrar? ¿Por qué algunos pueden y otros no? Hay un montón. No sé, a ver, lo pongo público, ¿eh? Si puedo poner en un lado, restrict, no, anyone, ahí está. No sé, lo puse para cualquiera con el... Lo puse para cualquiera con el link, así que deberían poder entrar todos ahora. Y entonces, ¿no? Teníamos el intervalo, ¿no? Teníamos el intervalo este, donde teníamos a la A con el 0,6, que es un poquito más de la mitad, ¿no? Acá teníamos la A con el 0,6. En este momento extraño el pizarrón. Acá el 0,8. Qué feo 8 que me salió. ¿No? Entonces, como el archivo de ¿dónde está por ahí? De A, B, A, B, A, de A. ¿No? Entonces, como el primer carácter de la A, lo que se va a hacer es, se va a expandir el intervalo de la A, ¿no? Entonces, ahora el nuevo intervalo que tengo, que acá estaba el 0, acá estaba el 1, ahora voy a tener como inicio el 0 y como final el 0,6, ¿no? Y ahora voy a volver a dividir el intervalo con las mismas probabilidades que teníamos antes. O sea, acá teníamos a la A, ¿no? Y acá voy a tener, este número va a ser 0,6 por 0,6, ¿no? Va a ser el 60% de 0,6, que sea 0,36, ¿no? O sea, 0,36.
feo que me sale esto, ¿no? Y acá tenemos la B, y acá en, ¿está bien lo que dice? Puse 0.6. Y acá sería 0.48, 0.48, ¿no? Sería 0.48. No sé, escribí acá. Me parezco 0.48. Hay distintas cosas, ¿eh? Marker, pen. 0.48, ¿no? Este sería 0.48, ¿no? Y acá abajo estaría la C. No, porque volví a dividir. Tenés razón. Pará, tengo que dejar. ¿Ah? Para que tengo que compartir toda la pantalla, así después puedo volver al. Uh-huh. Uh-huh. Ahí está, bien. Gracias, Gastón. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo cómo van quedando los intervalos. Teníamos el intervalo del CA1, donde dividimos en base a las probabilidades, entonces me quedó el intervalo de A del CO al CO6, y como es la A, lo expandí ese intervalo y ahora tengo el nuevo intervalo del CO al CO,6, es el intervalo total que tengo ahora en este momento, ¿no? Y eso lo vuelvo a dividir en base a las probabilidades, o sea que voy a tener desde el CO hasta el 0,36. La B tengo del 0,36 al 0,48 y la C en el pedacito que queda, ¿no? Entonces ahora como el que tengo que comprimir es la B, lo que se expande es el intervalo de la B, ¿no? Entonces ahora mi nuevo intervalo completo va a ser de 0,36. Malísimo. No, soy muy mal. 0,48. ¿No? Y entonces ahora volvemos a dividir, ¿no? Pero ahora, digamos, bueno, tendré que hacer la cuenta, ¿no? Ahora este va a ser 0,36 más 0,48 menos 0,36, que es el ancho del intervalo, por 0,6, ¿se entiende, no? O sea, acá voy a tener un X que lo voy a calcular que en base a los límites del no intervalo y la probabilidad de la A, ¿no? Y entonces, como tengo una A, voy a emitir la A, ¿no? Y entonces acá voy a tener 0,36 y acá abajo la X esta, ¿no? Y vuelvo a dividir igual. Y ahora voy a tener acá un I, y como emito la C, que está acá abajo, se va a expandir este intervalo, y voy a tener X por acá abajo y acá arriba. Y voy a volver a dividir, ¿no? Con la A acá arriba, que ahora me queda la A, y voy a tener un Z por acá. Y entonces, como comprimo la A, me va a quedar como un intervalo final. Este intervalo entre I y Z. ¿Ok? Y entonces ahí ya llegué al intervalo final. Y, digamos, el resultado de la compresión es algún número en este intervalo. Cualquier número en este intervalo sirve para que el descompresor pueda llegar al archivo original. Podemos tirar al medio. Eso, digamos, ¿cuál número va a ser? Va a ser que, como esto voy a estar emitiendo bit a medida que, como contaba al principio, a medida que voy a tener un bit fijo, digamos, va a ser el número que elija, digamos,
digamos, voy a intentar que sea digamos, no voy a poner un número acá en el medio que tenga 800 decimales más, ¿no? No me interesa, ¿no? Me interesa el número con menor precisión posible que esté ahí adentro, ¿no? Pero pongamos que elegimos el medio y conceptualmente guardamos este valor, guardamos x más y dividido 2, ¿no? X más, no, x no existe. Y más z dividido 2, ponele, ¿no? Y este es nuestro archivo comprimido. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende algo o no? Yo te quería hacer una consulta. Ahí, por ejemplo, de A, o sea, en la tercera raya, vos ahí la, ¿qué multiplicarías? ¿0,6 por 0,36? ¿O qué cuenta harías? X, decís cómo calculás X. Claro, digamos, ¿qué valor tendría? Más o menos. X y X seguía, X seguía. Es, digamos, X seguía. Es el ancho del intervalo que sería CO12, o sea, el intervalo de este CO12, CO12, CO12 por CO6 sería. Más CO36. Sería, o sea, a ver si abro la calculadora y lo calculo. Sería .12 por .6 más .36 sería 0,43. Esto es igual a 0,432. ¿Se entiende? Oye. ¿Alguna otra duda? Sí, lo que pusiste al final de I más Z sobre 2 es el tamaño total del archivo que vas a mandar. No, esto es el archivo comprimido. Es el número que representa al archivo comprimido, que es, digamos, en este caso es el valor medio del intervalo final. Es un número esto. Claro. O sea, de alguna manera, perdón. Sí. No, de alguna manera es como si estuvieras en otro tipo de algoritmo generando un hash y después comparando para ver que, digamos, que el archivo es el correcto, o mejor dicho, que lo terminaste de desarrollar. No es un hash, no, es otra cosa. No, porque, digamos, en general los hash... No digo que sea un hash, sino que Sí. cumpla una función similar a otros casos cuando, por ejemplo, ¿viste cuando se quiere ver la incorruptibilidad de un archivo, se usa un hash? Sí, claro, pero no porque, digamos, el hash es, digamos, es fácil de un lado, pero difícil del otro. O sea, digamos, vos podés guardar el hash y digamos, es fácil calcular el hash de un archivo, pero del hash no podés calcular el archivo. ¿Entendés? Acá Claro, tiene que ser invertible. Bueno, claro. O sea, el hash es justamente, es como una firma de algo donde podés calcularlo fácilmente y te asegurás, digamos, que partió de ahí, si usás la función de hash correcta, y yo qué sé, pero acá es comprimir un archivo con un número que de vuelta, es conceptualmente el número, porque después es digamos, va a ser tan grande como necesario sea para guardar ese número gigante, ¿no? Pero conceptualmente es un número, es este número. Conceptualmente y prácticamente, lo único que hay que buscar la forma de cómo guardar ese número, ¿no?
que después se va leyendo de a poco, entonces no podés leer todo un número de, no sé, si componiste un archivo y hoy ocupa, no sé, 100 megas, leer un archivo de 100 megas, ¿no? Vas a tener que ir leyendo de a poquito también. Digamos, en implementación esto es, digamos, tiene bastante más complejidad que implementar un árbol de Huffman, ¿no? Acá uno tiene que meterse a un poco más en bajo nivel, ¿no? Pero tampoco es gran cosa. Bueno, te entendió, ¿no? Entonces, ¿cómo es el descompresor? ¿Cómo funciona el descompresor de esto, no? Y el descompresor siempre funciona igual que el compresor. Digamos, no, para que un compresor funcione, la lógica del compresor y la lógica del descompresor tiene que ser exactamente igual, porque si no, no llego al archivo original. Y puedo guardar, ¿cómo hago para guardar esto? O sea, no quiero borrarlo, quiero que quede y quiero crear una hoja más de esto, ¿eh? Acá, mira, eso. Mira. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hago lo mismo. El descompresor empieza con lo mismo. Bueno, como es un compresor estático, aparte de este número, necesito la tabla de frecuencias, ¿no? Necesito en algún lado que el compresor guarde que la A aparecía 3 veces, la B aparecía una vez y la C aparecía una vez, ¿no? Entonces el archivo comprimido es esto. ¿Está bien? Es el número más la tabla de frecuencia. Ese es el archivo comprimido. Entonces, ahora sí, el descompresor que tiene el número y la tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, con la tabla de frecuencia va a partir del mismo intervalo, 0,1, y va a dividir el intervalo en las mismas valores. Va a dividir los intervalos usando las mismas probabilidades que se arman en base a la tabla de frecuencia que guardó el compresor en el archivo, y entonces va a poder reconstruir este intervalo inicial, ¿no? Que es exactamente igual al intervalo que tenía el compresor en el primer paso, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué hace? Ahora ve el número comprimido. Se ve I más Z dividido 2, ¿no? Que bueno, que no tenemos el número exacto, sabemos que X sea 0,43, digamos, es un número que tiene que estar entre 0,36, bueno, es un número que va a estar, si vamos al archivo. ¿Qué pasó? Me pasó el 3. Va a estar, digamos, en algún lugar por acá, ¿no? Acá cae el número del archivo comprimido, ¿no? Entonces, como el número queda en intervalo de la A, lo que va a hacer el descompresor es expandir el intervalo de la A exactamente igual que lo hacía el compresor, y como estaba el intervalo de la A, va a emitir una A. Y entonces va a empezar a obtener el archivo original a medida que va encontrándose en el intervalo. Y acá, ¿qué hace? Vuelve a dividir igual que antes, ¿no? En base a las probabilidades, y acá tenemos el 0,36, ¿no? Ahí, 0,48, acá. ¿No? Y de vuelta, entonces tengo la A, la B, la C, ¿no? Y nuestro número estaba por acá, ¿no? El número estaba por acá, ¿no? ¿No? Estaba, ¿no? Era por ahí, ¿no? Era mayor a 0, o sea, estaba entre 0,36 y 0,48, entonces estaba en algún lugar de acá, entonces, ¿qué va a hacer? Va a expandir el intervalo ¿no? Entonces, de vuelta, 0,36, 0,48, y iba a emitir la B. Y así. O sea, exactamente lo mismo
que el compresor, pero digamos, la diferencia es que parte del número y se ve en qué intervalo queda, ¿no? Y así cuando llega va a llegar a este intervalo, va a caer, digamos, en realidad, o sea, va a llegar a este momento, ¿no? El número le va a quedar, va a ser el medio ¿no? Este va a ser el número, va a emitir la A, y como a medida que va descomprimiendo, va contando cuántos caracteres descomprime, ahí va a decir, ya tengo 5 caracteres, la cantidad total en base a las tablas de frecuencia eran 5, listo, termino, este es el archivo original, ya terminé. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Sí, yo tengo una duda. Cuando se van expandiendo los intervalos, ¿y cómo sabe el algoritmo por cuál meterse, no? Por ejemplo, ahí tenés la probabilidad 0,6, después 0,8. ¿Siempre te vas metiendo por la máxima, digamos? No. Ahí dice Cristian, es mágico. Parece mágico, pero no es mágico. La verdad que es fantástico. No sé si mágico, pero es fantástico. No, digamos, el tiempo va por el número del archivo comprimido. Esta X es el número del archivo comprimido, esta X. Este X es donde cayó el número del archivo comprimido. Entonces vos expandís el intervalo donde cayó ese número. Claro. ¿Alguna otra duda? No. Es fantástico, la verdad que es fantástico. Y entonces, ¿qué pasa con el compresor aritmético? Puede emitir una cantidad entera de bits, porque no es necesario que en un paso de esto se emita ningún bit, y solo emite bit cuando decíamos antes, cuando hay un bit ya del número que no cambia, ¿no? Entonces, digamos, si expande un intervalo grande, posiblemente no esté emitiendo ningún bit, o 1,5, o un solo bit, digamos, y lo otro todavía no lo necesita emitir porque todavía todavía no es necesario emitirlo, ¿no? Entonces, digamos, cada uno de estos pasajes de intervalo no lleva consigo una cantidad de bits fijas emitidas, ¿no? Porque cuántos bits emiten depende de, a medida de cuánto va quedando fijo los bits de este número que representa el archivo comprimido. Voy a volver a la presentación. No, ¿dónde está? Estoy volviendo a ir a... O sea, le mandás la tablita y le mandás el número ese y ya está. Exactamente. El número y la tablita y ya está. Esto porque es estático. Si fuese dinámico, le mandaría solo el número. Y el archivo comprimido literalmente sería un número, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasaría? Digamos, en el caso de un compresor dinámico, para comprimir este archivo que tengo, voy a ponerlo acá, ¿no? Tengo el archivo que es A, B, A, C, creo que A. No, A, C, A. Sí. Acá. Si el compresor fuese dinámico, suponiendo que los únicos caracteres posibles son A, B, C, para que esto no me quede dividido en 256 divisiones, ¿no? Empezaría dividiendo a todos equiparables, y entonces le asignaría a la A de 0 a 0,33, yo qué sé, y a la B hasta de 0,36 a 0,66, y acá tenemos la C hasta el 1, ¿entiendes? Y entonces, a medida que acá cuando emite la A, va a tener el nuevo intervalo del 0 a 0,33,
y ahora lo que va a tener que hacer es calcular estas probabilidades en base a las nuevas frecuencias. Había empezado con, o sea, en el primer paso tenía, en el primer paso tenía todo en frecuencia 1 y entonces todos quedaron con un tercio de probabilidad. Cuando pasamos al segundo paso y emitió la A ahora tiene 2, la B tiene 1 y la C tiene 1. O sea que ahora la A tiene una probabilidad de un medio. Entonces ahora en vez de tomar un 0,33, la A ya ocupa la mitad del intervalo. Y entonces acá te quedó hasta 0,16, ¿no? ¿No? Y acá estos sí tienen un pedacito más chiquito abajo. ¿Se entiende? Y entonces acá emite la B, bueno, ahora la B se te suma 1 y ahora va a tener 2, 2, 1. ¿Entiendes? Esto sí es dinámico. ¿Entendió esta? Bueno, acá es básicamente lo mismo que vimos recién. Vamos a ver el slideshow. Bueno, este es un grafiquito de distintos compresores. Vamos a ver una lista también. Hay un montón de compresores distintos que algunos son estadísticos y otros usan distintos modelos. Hay algunos que se basan en buscar repeticiones de bloques de caracteres, ¿no? Entonces lo que tratan es buscar cadenas que se repiten y entonces emitir un código para esas cadenas y entonces con un código chiquito emitir una parte grande de bytes. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, y esto fue evolucionando mucho, que hay compresores súper complejos donde usan distintos modelos al mismo tiempo y después utilizan el modelo que mejor que les convengan y vamos a ver un poco allá, ¿no? Acá son distintas compresores en base a la velocidad, tenemos la velocidad de compresión y el ratio de compresión, ¿no? Y bueno, tenemos algunos que son muy rápidos y comprimen bien, algunos que son más lentos y comprimen menos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el ratio, estos comprimen muy bien. No, ratio sería ratio de tenemos velocidad, gigabyte por segundo, esto sería más rápido, y acá sería, por acá arriba tendríamos mayor ratio, o sea, mejor, que comprimen mejor, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿No? Y hay un montón, y podemos ver algunos que se destacan, el cuadradito, BSC, ¿qué más hay por acá? A ver, como alguno. Igual a ver, después lo vamos a ver un listado y se va a ver un poco más claro. Hay varias, hay como familias de compresores, porque, digamos, hay como, de vez en cuando, no tanto ahora, pero hubo un momento donde hubo más un apogeo, donde iban saliendo más seguido distintos compresores, y de un concepto inicial como que después se van generando variantes, donde van ajustando alguna cosita, y bueno, quizás lo vean mejor con nivel de compresión, o lo vean mejor velocidad, o hay alguna mejora, entonces como que hay como familias que utilizan un mismo concepto base y con distintas variantes, ¿no? Entonces, tenemos estos, algunos que comprimen bien, otros que están basados más en la velocidad, y está la familia de los LZ. Los LZ son estos tipos donde intentan buscar secuencias repetidas de caracteres, ¿no? Que, digamos, el concepto básico de esto sería lo que se conoce como random encoding, donde sería, digamos, en un caso simple, volvemos al
¿no? El random encode sería tipo comprimir algo de este estilo, A, B, A, C, C. Comprimir algo de este estilo diciendo, bueno, tengo la A 3 veces, tengo la B 2 veces, tengo la A una vez, tengo la C 2 veces, ¿no? Donde, bueno, dependiendo de cuánto tamaño use para los números, ¿no? Cuánto tamaño use, va a hacer, digamos, me va a empezar a comprimir cuando tengo, ponerle que esto ocupe, no sé, un par de bits, ¿no? Entonces, si tengo una repetición de 2, bueno, esto ya va a estar ocupando menos de 2 bytes, que era lo que ocupaba el original, y cuando tengo uno que no se repite, acá estoy como estoy desperdiciando, o sea, estoy emitiendo más bit que el byte que había original, ¿no? Este sería el concepto básico de buscar repeticiones, ¿no? Entonces, la familia de los compresores LZ tratan de buscar estas repeticiones y utilizan distintas variantes, ¿no? Entonces ahí tenemos el LZ77, el LZ78 o también LZW, que como ven son del año 1968, o sea, tienen ya muchos años, y son los primeros que introdujeron este concepto de buscar secuencias de repetición en los archivos para intentar comprimirlos. El LZ77 no lo vamos a ver en profundidad. La idea es que tiene una ventana donde a medida que va comprimiendo el archivo, hay una ventana del archivo que ya vio que compara con lo que está por comprimir, ¿no? Entonces busca si lo que tengo ahora por comprimir apareció en lo que tengo que comprimir hace poquito, y si aparece, digamos, trata de buscar la secuencia más larga que se repite, y si esa se busca, digamos, si hay una secuencia que tiene cierta longitud, emite que hubo una repetición, y entonces lo que indica es en qué lugar de esa ventana que tengo donde busco las repeticiones apareció y la longitud de esa repetición, ¿no? En el caso de que encontró, ¿no? Y como dice acá, necesito de alguna forma indicar si lo que, digamos, lo que estoy emitiendo es un carácter, porque en el caso que no consiga una repetición, simplemente lo que voy a estar haciendo es emitiendo el carácter que me venía para comprimir. Entonces, como el descompresor tiene que saber, bueno, acá que el compresor que hizo, encontró una repetición, encontró un carácter. Entonces, necesito un bit, que es un flag, que indica si lo que está emitiendo es una repetición, un carácter, ¿no? Entonces, como veíamos en el caso anterior del caso básico, cuando uno no tenía repetición, tenía que utilizar una cierta cantidad de bits de más. En este caso vamos a estar utilizando un bit de más cuando tenemos un carácter. O sea, este carácter, el A, que sería esta primera A, tenemos, digamos, esto serían 9 bits, ¿no? Estamos desperdiciando un bit, ¿no? Con esta B también, con la C, con esto que sería los primeros que no hay repetición, emito el código este, que es el carácter original, más el flag en cero. Y acá, cuando llegamos a este paso, donde ya, digamos, comprimimos todo esto, ¿no? O sea, esto ya está comprimido, y suponemos que, digamos, la ventana de compresión entra todo esto, ¿no? En general son ventanas grandes, ¿no? Y acá estamos haciendo un ejemplito. Tenemos ABCD en la ventana de que buscamos repeticiones. Cuando viene esta A y queremos comprimirlo, vamos a buscar si AB está en la ventana, ¿no? Entonces AB aparece en la ventana. Ok, buenísimo. ¿Podemos encontrar una repetición más grande? Ok, vamos a ver. ABC está en la ventana, la busca. ABC está en la ventana. Oh, buenísimo, está en la ventana. ABC está en la ventana, busca. Bueno, no encontré ABC. ABC no está. Entonces, la repetición más larga que encontró es ABC. ¿Ok? Entonces, lo que va a emitir es el 1, indicando que
lo que viene es que encontré una repetición, seguido por el offset, o sea, en qué lugar de la ventana apareció, y acá, bueno, el ejemplo este está bien, el offset desde acá, ¿no? Está tomando 0, 1, 2, 3, o sea que en esta posición empezó la repetición y la longitud de 3, o sea, ABC, ¿no? Entonces esto representa ABC. Encontré una repetición en la posición 3 de largo 3. Luego la E no existe en la ventana, la E, entonces pone el COE. Y luego cuando estamos acá, de vuelta, tenemos tenemos ABCD, ¿no? Y acá, bueno, depende del tamaño de la ventana de este ejemplo. Yo lo robé de clases pasadas, esta slide. Entonces tenemos que depende del tamaño de la ventana, dónde está. ¿Qué dice? Una repetición de. ¿No? Acá la ventana, el tamaño de la ventana de 4, o sea, este compresor solo ve 4 caracteres para atrás, es medio poco, ¿no? O sea, solo ve los 4 caracteres anteriores, solo ve los 4 bytes anteriores, ¿no? Entonces el match lo va a buscar solo en este pedacito. Esta parte es como la parte que se olvidó, ¿no? Que en un compresor, digamos, de ensayo de este tipo sería, bueno, bastante más para allá, ¿no? 4 bytes, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco puede estar buscando repeticiones o sea, sí puede, pero va a estar más lento si busca repeticiones en un espacio más grande de datos, ¿no? Y aparte, en general, las repeticiones se ocurren en lugares más próximos, como que en general hay porciones del archivo que tienen estructura similar, ¿no? Entonces, tampoco es que se mejora tanto más tomando una ventana mucho más grande. Eso es interesante también. Salvo hablando en general, ¿no? No. Siempre todo el tema de compresión es hablando en general, ¿no? Pero siempre hay casos donde pasan cosas distintas. Y entonces acá, como tengo esta ventana reducida a este pedacito, de vuelta tengo un match de ABC, o sea, de 3 en la posición 3, y por último me quedó la D al final con el COD. ¿Se entendió este? Bueno, ¿cómo funciona el descompresor? Funciona de vuelta igual que el compresor. O sea, esto va a ser el resultado del archivo. Cuando lee un bit es un 0, sabe que los 8 bits siguientes es un carácter, que entonces emitirá. Otro bit de otro bit es un 0, sabe que tiene que leer 8 bits y es el otro carácter. Cuando llega acá, que leyó un bit en 1, sabe que lo que tiene que leer, lo que viene es el offset, y lo siguiente es la posición, entonces busca en su misma ventana, porque ya fue a descomprimiendo y ya tiene ABCD en la ventana, va a la posición 3, 2, 3, y entonces dice ABC a lo que tenía original, y lo emite, y vuelve, y eso es lo que tiene ahora en la ventana, ¿no? Y después tiene el C o el E, ahora tiene en la ventana ABC, E, y de vuelta tiene el 3, 3, ¿se entiende? Después el DZ78 es similar, pero lo que utiliza es unas tablas, digamos. Lo que van haciendo es tener una tabla donde, digamos, la tabla originalmente tiene del 0 al 255 con los 256 combinaciones de un byte posible. Y a medida que van apareciendo códigos de más de un byte, los va agregando a esta tabla, ¿no? Entonces, digamos, acá cuando apareció la B, lo agregó en la posición 256, el BC lo agrega en la 257, y así, a medida que va agregando, y cada vez, a medida que va procesando, va agregando códigos de mayor cantidad de caracteres, ¿no? Como acá tenemos el 160 ABC, el 163 ABCD, y entonces, bueno,
digamos, a medida que va comprimiendo, digamos, estos serían códigos de 9 bits, ¿no? Porque para poder representar estos bits, o sea, estaría comprimiendo cuando no emite, digamos, cuando no hay como un match, emitiría un código de 9 bits, ¿no? Que sería la posición de la A, pero en la tabla que necesito 9 bits para direccionarla. Y cuando hago un código de esto, bueno, en este caso estoy gastando 9 bits, pero esos 9 bits representan a 2 bytes, ¿no? Entonces, a medida que tengo códigos que ocupan más, que representan más caracteres, voy a estar comprimiendo mejor, ¿no? Y bueno, esta tabla podría crecer después a un tamaño mayor digamos, mayor a 500, a 512, ¿no? O sea, que podría estar creciendo y en ese momento, como el descompresor también va a estar haciendo lo mismo, vas a ver que la tabla creció y ahora, digamos, voy a tener que estar leyendo no 9 bits, voy a estar teniendo que leer 10 bits, porque ahora, digamos, no me alcanza 9 bits para direccionar nuestra tabla, la tabla que tengo, si necesito 10 bits. Entonces ahora en ese momento, el compresor y por ende el descompresor empiezan a leer códigos de 10 bits, ¿no? Y esto puede seguir creciendo, puede haber cierta heurística de, bueno, crezco hasta cierto punto y después no crezco más, y si pasa eso y, bueno, no guardo más caracteres nuevos, o no guardo, pero, no sé, llevo a ciertas estadísticas de los que se usan y descarto los que no se usaban hace mucho tiempo, o los que se usaban poco, como que ahí pasa a haber distintas estrategias para tratar de ver qué hago cuando ya tengo demasiados códigos guardados en mis tablas y me siguen apareciendo cosas nuevas. Bueno, ¿qué hago en esos casos, no? Y ahí es donde aparecen las distintas variantes también de LZ78 que hacen distintas cosas con base a esto. Y bueno, esto, digamos que esto de buscar en las ventanas no es tan trivial, ¿no? Porque si tenemos ventanas muy grandes, bueno, hay que tratar de hacerlo de una forma eficiente para que no sea tan lento el compresor, ¿no? Bueno, hay distintas estrategias. Bueno, fuerza bruta sería fuerza bruta, hay que buscar todas las posibles, utilizando una forma de árboles que nos sirvan como índices. Hashing también se puede meter para tratar de buscar sin tener que buscar, o sea, de encontrar repeticiones sin tener que buscar en todo. Alguna búsqueda. Hay distintas estrategias, no nos vamos a meter en detalle. Deflate es una variante de LZ77 que lo que hace es mezclar L77 y Huffman, ¿no? Que es, bueno, es el algoritmo default de los compresores tipo ZIP. Y lo que hace LZ77 es utilizar para los códigos, digamos, estos, es tener un árbol de Huffman donde tengo los bytes, ¿no? Cada código de un byte. Y aparte tengo las longitudes. ¿Las longitudes? Sí, las longitudes. ¿No? Entonces voy a tener un árbol donde tengo los bytes, más todas las longitudes posibles o las que quiero utilizar de repetición, ¿no? Entonces en el mismo árbol tengo las dos cosas. Y entonces, lo primero interesante es que en este caso me ahorro el bit para diferenciar entre carácter y repetición, ¿no? Porque como voy a estar usando el mismo árbol para los caracteres y las longitudes, cuando emite un carácter, cuando emite una longitud, y entonces el descompresor, como utiliza también el mismo árbol, cuando emite un carácter, sabe que emite un carácter, y cuando emite una longitud, sabe que lo que viene después es una posición. ¿Está bien? Entonces va a leer lo siguiente codificado como si fuese una posición, y entonces nos evitamos este bit adicional que estamos por cada uno utilizando este árbol conjunto para los dos, ¿no?
Y ese es el principio de Deflate, que es este LZ-Hoof, también se conoce. Acá está. Es eso lo que dijimos recién. Porque para los offset se puede utilizar otro árbol que digamos digamos, en vez de tenerlo porque en el Z77 el offset y la posición estaban codificados en tamaño fijo, ¿no? Estaban armando en base a la cantidad a la longitud máxima que uno podía tener y el offset máximo, es una codificación fija, ¿no? Entonces también hay desperdicio de espacio. En cambio, en el Z-Hoof o Deflate, lo que utiliza es un árbol para los offset, y entonces, digamos, no necesita que sean de longitud fija, y es más, digamos, en general pasa que los offsets en general parecen más cerca de lo que uno está comprimiendo, entonces digamos, este árbol va a estar optimizándose a medida que se utilice, y entonces va a tener los offsets más probables, los va a tratar de emitir con una no recuerdo si esto era fijo o era fijo lo que se utilizaba para los offsets, digamos, o era dinámico, pero digamos, uno podría tener un árbol fijo para los offsets, donde o sea, uso un árbol de Huffman para poder tener códigos para cada offset, o podría ser también que directamente ese árbol también sea dinámico en base a los offsets que se van emitiendo, ¿no? Ahí dice Nati que no es necesario que sea dinámico, ¿no? Pero seguramente existe alguna variante donde toma esto como también un árbol dinámico y va adaptando en base a las ocurrencias de los offsets. ¿Dudas hasta acá? Bueno, el LZMA es, digamos, mezclar, digamos, lo que el Deflate o el LZ-Hoof se hace con un Huffman y hacerlo con un aritmético, digamos, es mezclar el LZ con un aritmético. Es eso, digamos. La parte que en utilizamos Huffman, utilizamos un aritmético, ¿no? Y entonces gana ese poco más que me da poco más, ¿no? Ganar eso más que me da un aritmético, ¿no? Bueno, acá, digamos, la descomposición de los LZ es muy rápido porque, digamos, la compresión es más digamos, más compleja, o, digamos, más, ¿cómo sale? Sí. Perdón, ¿habías dicho que los LZMA era una mezcla entre los Huffman y el aritmético? ¿Escuché bien? No, digamos, es una mezcla del LZ y el aritmético. Es como el Deflate, que este sería el LZ-Hoof, digamos, que es digamos, que utiliza el árbol para los caracteres y las longitudes. En vez de usar un árbol para las caracteres y las longitudes, lo que hace es un aritmético para eso. En donde se usa el Huffman en este Deflate, el LZMA utiliza un aritmético. ¿Se entiende? Bien. Entonces lo que decía, la parte crítica de los LZ es la compresión, digamos, la que tiene que estar bien implementada para que buscar las repeticiones sea algo relativamente eficiente y que no sea demasiado lento, ¿no? En cambio, la descompresión es
es bastante trivial porque, digamos, es ir a la posición, la longitud y emitir lo que hay ahí. O sea, ¿se entiende? O sea, la parte crítica está en la compresión y la descompresión es bastante simple. Y rápida, porque solo tiene que ir a un lugar y copiar tantos bytes como dice la longitud y emitir, listo. Ok, bueno. Profe, una preguntita. ¿En el examen van a hacer más preguntas teóricas o nos van a hacer tipo algún ejercicio así, comprimir algo sencillo? Mira, puede haber un poco y un poco, digamos, no se va a pedir que hagan más profundidad de lo que estamos viendo, digamos. Por ejemplo, este de Flake que lo pasé rápido, ¿no? Dije, no se va a pedir que compriman un archivo con esto, ¿no? Porque lo vimos más por arriba. Pero sí puede entrar alguno de los conceptos teóricos que comentamos, o no sé, o que tengan por lo menos la idea de lo que vimos, digamos. Lo que se va a tomar es lo que está en los videos que tuvieron que ver para esta clase y lo que estamos viendo ahora. Con, digamos, cada uno de los métodos con una profundidad similar a lo que estamos viendo ahora. Ok. En el video va a ser de cuentitas igual, con el de Huffman y, o sea, armé el árbol y antes también. Claro, pues ahí el de Huffman y aritmético que lo vimos con un poco más de profundidad, bueno, podría haber comprimido algún archivito chiquitito, ¿no? Como el que vimos recién, que eran 5 caracteres, digamos, alguna cosita así, ahí puede aparecer porque lo vimos un poco más de detalle, ¿no? No el caso de los otros sería algo más teórico o alguna pregunta más, ¿no? La profundidad que vimos en las clases. Ok, gracias. No, de nada. Snap es otro, variante de Z, otra variante, hay un montón de variantes de Z, hay una de LZP que antes lo veíamos, en una época lo veíamos con detalle, que estaba bueno, hay un LZ que intenta predecir lo que viene, es bastante interesante el LZP, pero bueno, son muchos. Block sorting. Block sorting no es un algoritmo de compresión, es un algoritmo que convierte un archivo en otro archivo que es mejor, que es más fácil de comprimir. ¿Por qué es esto? ¿No? O sea, un poco se basa en el concepto de localidad. ¿Qué es la localidad de un archivo? Es cuando en ciertas partes del archivo hay una alta frecuencia de algún carácter, ¿no? O de algunos caracteres, ¿no? Entonces, y esto pasa, digamos, en los archivos, o en algunos archivos pasa que uno tiene ciertas secciones donde hay algún carácter o algunos caracteres que son más probables de otros, ¿no? Y entonces se ven como bloques. Y lo que uno intenta hacer con block sorting y con move to from, que es otro algoritmo, es la combinación entre move to from y block sorting, lo que hace es convertirme cualquier tipo de archivo en un archivo que esté más localizado, o sea, que tenga secciones donde tengo una alta probabilidad de algunos caracteres. Y entonces, si me aseguro de que tengo secciones del archivo con una alta probabilidad de algunos caracteres, si luego utilizo un compresor aritmético, como tengo caracteres con alta probabilidad, bueno, voy a estar comprimiendo lo mejor, ¿no? Entonces, este block sort y move to from son algoritmos que me convierten cualquier archivo en un archivo que se va a poder comprimir mejor con un compresor estadístico. ¿Cómo funciona? Nos vamos a meter, digamos, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con eso. Ya son 9:20.
Y bueno, hay un montón de compresores y PAC es uno que ya tiene bastantes años, la verdad, tiene más de 10 años, 15 años, creo, no sé. Digamos, o sea, los compresores empiezan a combinar distintos modelos, distintas opciones, y este pack, por ejemplo, también tiene un montón de variantes en base a distintas cosas, pero, digamos, conceptualmente lo que hace es, primero, comprime el archivo bit a bit, no es como vimos hasta ahora donde los archivos se comprimían de a byte, ¿no? Acá comprime bit a bit. Y para cada bit, arma varios modelos de compresión, ¿no? O sea, arma distintos modelos, algunos modelos de probabilísticos, algunos modelos tratando de buscar repeticiones, algunos modelos buscando con contextos y buscando repeticiones de secuencia. Usa varios modelos para comprimir cada bit, ¿no? Y entonces en base a esto, a cómo le dio, digamos, la probabilidad de ese bit en los distintos modelos, los combina de alguna forma, las distintas variantes usan distintas reglas para combinarlo, y me da la probabilidad final de que ese bit sea un 0 y un 1. Y entonces termino utilizando esa probabilidad para comprimir. Y esto lo hace bit a bit, o sea, que bueno, digamos, necesita bastantes recursos, pero los niveles de compresión que logras son importantes. Y bueno, hay distintas variantes, cómo combina los modelos esto, hay hasta variantes que utilizan redes neuronales para determinar cómo se combinan estos modelos. Y acá hay una tablita comparándolo con otros compresores, ¿no? Estos los PSIP que no son los LZ estos que vimos. PPM es uno que también dábamos mucho antes, que es un compresor aritmético con contextos variables, ¿no? O sea que usa modelos probabilísticos, pero no con contexto fijo, sino que utiliza distintos contextos y trata de comprimir en el contexto que mejor le convenga, ¿no? Y bueno, ¿no? Acá vemos esto creo que es para comprimir un set de la Wikipedia, creo que ocupa 1 giga o algo así, ¿no? Y este ocupa comprimido en 133 megas, ¿no? O sea, mejora bastante los otros, ¿no? 13%, 18, 25, 32. El tiempo de compresión es, digamos, muchísimo más lento que los otros y también utiliza mucha más memoria, ¿no? Pero bueno, digamos, no sé, estos son menos de 2 gigas, hoy en día 2 gigas no es nada, digamos, y esto hay que ver también con qué compresores, con qué procesador está corriendo, ¿no? Estos son digamos, es viejo esto, pero digamos, hoy seguramente ande mucho más rápido, pero comparativamente, digamos, es lo mismo, ¿no? Comparativamente son varias veces más lento que el segundo de esta tabla, ¿no? Y varias veces lo que ocupa de memoria, ¿no? Lo que necesita de memoria. Creo que esta es la última, y tenía por acá una tablita, como para cerrar, que esto, bueno, este listado lo van actualizando, y acá mira, está actualizado en enero de este año, y son con este dataset, de ¿dónde está la información de dataset? Acá, es un DAM de la Wikipedia en inglés, de algunos artículos, yo que sé, que ocupa 1 giga, creo que ocupa 10 a la 9 bytes, ¿no? Es 1 giga más o menos. Y entonces utilizan ese set como para probar distintos compresores, ¿no? Y bueno, acá se ve este NNCP, que la verdad no sé bien qué es lo que hace, pero está ahí al top.
¿no? En el nivel de compresión, ¿no? Tenemos acá, ¿dónde está? Acá 106 megas, o sea, acá, por acá tiene que estar el pack este que teníamos en el listado, ¿dónde está? El pack pack 8P, este es uno de los packs, que era mejor que el anterior, ¿no? Este teníamos 133, era el pack 8, 133, por acá, pack 8, acá, el pack 8 está por acá, hay otra variante de pack que lo mejoró, mira, bastante, 124 megas, bueno, y acá tenemos otro, uno de TensorFlow, mira, ¿no? O sea, utilizar redes neuronales para comprimir, 113. Bueno, como distintas variantes nuevas, ¿no? De 2021 es variantes bastante nuevas que logran mejores niveles de compresión que este pack que vimos que era súper complejo y esto lo logran mejorar. Y por abajo tenemos los más viejitos, los más simples. Bueno, acá el del Z-Zip, ¿no? Que era un LZ no sé cuánto, LZ Turbo, variante de LZs. ¿Qué más hay por acá? Hay un pack más. Bueno, hay un montón. LZA. El LZA es el LZ aritmético, que una variante LZM que MA que nombramos LZHUF, ¿no? LZHUF, bastante más abajo, ¿no? Vemos que estos están bastante más abajo que los otros más nuevos, ¿no? LZSS, que es una variante del LZ77, o casi lo mismo. LZW es el 78, muy similar. Bueno, muchos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Le di rápido, ¿no? Fue un poco de todo. Sí, un montón de información. Es súper interesante, la verdad que está buenísimo todo este tema y bueno, estaría bueno tener más tiempo para darlo más en detalle, pero bueno, al que le interese hay un montón de información en internet y puede investigar más y conocer más en profundidad lo que vimos hoy bastante por arriba, ¿no? Sí, yo me acordaba cuando hay algunos, los programas de diseño tienen para comprimir las imágenes tan buenos, me acordaba de eso. Claro, esos son en general con pérdida de información, ¿no? Claro, sí. Sí, igual podés elegir si perdés información o no, eso lo regulás. Sí, pero Como sí, pero regulás en el compresor con pérdida de información cuánto perdés, digamos. O sea, pero es el compresor que pierde información. Podés regularlo para perder poquita o quizás en alguno nada. No sé si nada, pero ponele que nada. Pero en esos, en general, perdés información. Pero bueno, se utilizan para cosas como imágenes, sonido, donde en muchos casos perder algo de información no es un problema, digamos, ¿no? claro. Pero JPEG no va por este lado, ¿verdad? ¿O sí? Creo que funciona de alguna manera algorítmica o aplica filtros o algo por el estilo. ¿Cómo? Justo estaba leyendo lo que mandó. Y JPG, algunos creo que usan por cercanía, por contexto. Sí, sí, no, sí. En general, digamos, de alguna forma ven lo que hay alrededor y tratan de, digamos, reducir o promediar o algo. Pero bueno, también hay bastante complejo. Es todo un mundo y es súper interesante también. Y es complejo porque, bueno, o sea, esos son específicos a los que están comprimiendo, ¿no? El compresor de JPG se basa en comprimir imagen y usa concepto de, bueno, ¿cómo puedo comprimir imagen perdiendo información pero que no se note, ¿no? Igual con la parte de sonido, ¿cómo
comprimo sonido como se note, ¿no? Bueno, sonido voy a tratar de, lo que no escuche el oído, bueno, eso lo saco, ¿no? En las imágenes, lo que no ve, lo que no puede llegar a ver el ojo, bueno, eso lo saco, ¿no? Se basa en esas El de cosas. sonido lo inventó un argentino. Desconozco, hay varios también, ¿no? Bueno, el más famoso es MP3. Sí, pero el original es un tipo que se ve en nuestra facultad que se llama Bonello. Él es el que se le ocurrió filtrar los sonidos, las frecuencias más que no se oyen para comprimir el audio. Después, por Bueno, supuesto, que le ganaron. bueno, genial, ¿no? Genial. Bueno, los de imágenes también tenés algunos que son selectivos. Puedes elegir partes de la imagen que tengas una compresión u otra, que puede ser también Qué parecido a un bueno, nunca lo usé eso. Qué bueno, muy bueno. Sí, sí, está muy bueno. El Photoshop tiene esa funcionalidad y no sé si algún otro más. Mira, y en qué formato qué formato usa la imagen? Yo usé se llama JPG selectivo. Ah, es una variante de JPG, mira, Sí, sí. qué Y bueno, capaz que tiene otras, pero es viejo el que usé, no me acuerdo. No sé si tiene. muy bueno. Bueno, creo que estamos, ¿no? Voy a dejar de grabar. Ujú.